La ordenación de Jesucristo en el propósito eterno. Hoy es la fecha, si no me equivoco, 26, ¿no? 26 de abril del año 2020. Los invito a abrir sus confesiones. Hoy empezamos un tema nuevo. Y el tema es sobre la materia Cristología. Y vamos a empezar dando el primer punto. Ahora ya lo empiezo a lecturar mientras le doy tiempo. Si quieren pueden ir abriendo también su Biblia. Quizá vayan en algunos textos, generalmente como estamos viendo, más en hebreo. Y bueno, si ya la tienen abierta, sus confesiones, vamos a dar el capítulo número 8 y de Cristo el Mediador. Y voy a solamente dar el punto número 1 en esta ocasión, porque es bastante largo. Tiene 10 puntos este capítulo 8 de Cristo el Mediador. Y empiezo, dice así: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la Iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Bueno, lo voy a dejar por acá, la confesión. Y vamos a empezar. El título del sermón en esta ocasión le he decidido poner la ordenación de Jesucristo en el propósito eterno. La ordenación de Jesucristo en el propósito eterno. Si ustedes están atentos a lo que leí en la confesión, en el primer punto que empieza y se agradó a Dios en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesús. Basándome un poco en eso, voy a desarrollar esta confesión también desde un punto, vamos a decir si lo podemos hacer como un sermón, no tanto así leyendo como la confesión, ¿no? Ustedes se habrán acordado en el capítulo anterior, en el capítulo número 7 del Pacto de Dios, para traer a memoria lo que ya vimos. En el punto 2, ¿se acuerdan cuando vimos del pacto de redención? O si querían decirle el pacto intratrinitario, del pacto de Dios. En el punto 2 dice así: además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darle disposición y capacidad para creer. Eso era el punto número 2 de cuando estuvimos dando la teología pactual de nuestro federalismo, el año 1989, y ahí vimos algo que es conocido como el pacto de redención o el pacto intratrinitario, el pacto antemporal entre el Padre. Aunque aparece el Padre y el Hijo, sabemos que también está el Espíritu Santo ahí. Entonces, así empieza, vamos a decir, esto que vamos a desarrollar en estos domingos, que es el capítulo número 8 de Cristo el Mediador. Entonces, entre otras cosas, vamos a ver los oficios de Cristo, qué significa ser que Cristo es el mediador del nuevo pacto. Y vamos a ver muchas cosas a lo largo de Cristo murió por todo, hizo una expiación limitada, también otras cosas, la expiación eficaz de Cristo. Tenemos mucho material para ver gracias a nuestro Padre en todos estos domingos. Entonces lo que vamos a ver es esto. Vamos a ver cómo el Padre ordenó para el oficio de mediador en ese pacto, vamos a decir, de redención, no es el pacto intratrinitario, es el pacto antemporal, antes que todas las cosas fueran creadas. Esto es importantísimo de entender porque ya lo vimos nosotros, pero acuérdense que Dios no lo tomó por sorpresa la caída y dijo: Señor, caramba, ahora tengo que ver cómo soluciono esto porque el hombre fue desobediente, entonces, ya sé, vamos a hacer un pacto. No sucedió. Entonces esto es importante porque algunos
a lo largo de toda esta serie que voy a ver, voy a decir algunas cosas que quizá para algunos son choqueantes y para otros no. Vamos a refrescar. Pero no, porque a veces uno dice cosas y que no está muy empapado con estas doctrinas le asombra, ¿no? Vamos a ver que incluso en ese pacto de redención incluso estaba incluida la caída. Y esto es chocante para algunos. Por decir, ¿cómo? Dios no es el autor del pecado. Ya lo vimos todas estas cosas. Entonces, pero es importante, todo esto está unido. Entonces es importante de aclarar todas estas cosas. Y hablando de aclarar, en Efesios 3, versículo 9 dice, y de aclarar a todo lo cual sea la dispensación, escuche, escondida desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces es importante entender, ¿por qué? Porque ustedes se acuerdan cuando voy hablando un poquito, siempre nombro el libro de Efesios, Pablo dice que era un misterio, era un misterio, estaba escondido todas estas cosas. Ya hablamos un poquito de esto, entonces es importante porque en este pacto de redención, donde Cristo es el mediador, que nosotros estuvimos viendo de la caída, capítulo 6, capítulo 7 de la teología del pacto, todo lo que hizo. Y ahora vamos a ver quién es, que Jesucristo, vamos a desarrollar un poco más esta obra que Él vino a hacer, ¿no? Como un mediador. Y vamos a ver qué significa esta palabra mediador. Que el Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos había escogido incluso en este pacto intratrinitario. En Efesios 1.4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cuando hace años, vamos a decir, conocí esto, o sea, antes de llegar a conocer las doctrinas de la gracia, creo que a mí me había sorprendido como mucho, decir, entender cómo antes de que existiera una molécula, nada, una creación, nada, ya estábamos en la mente de Dios. Es increíble, esto no sé a ustedes, pero para mí fortalece y afianza mi fe, saber que no depende de mí, sino que en Él. Entonces, esto a mí me fortalece, saber que el Señor le agradó, no porque vio algo mío en usted, sino que a Él le agradó. ¿En qué? En su propósito eterno, en que Él se propuso en sí mismo, no porque vio que usted iba a hacer algo, no, Él se propuso con su propio propósito y esto en la eternidad. ¿Qué es? ¿Por algo? Dice, no, porque Él me vio. No es eso. Aquellos que conocen esto, lo que estoy hablando, alguno quizá le choca y no le gusta que diga esto, pero es importante entender que Dios nos escogió, vamos a decir, no a nosotros, pero en Cristo, o sea, en Él, dice. No que nos escogió porque íbamos a tomar una decisión. Nos escogió, dice, primero a escoger y ordenar a quién, al Señor Jesucristo, y en base a la obra y méritos que Él iba a llevar a cabo para interceder como sumo sacerdote, como profeta y como rey, es que nosotros también estábamos ahí incluidos. Entonces es importante entender la persona que vamos a ver y la obra del Señor Jesucristo, porque eso destrona al yo de una persona que cree que con su libre voluntad o libre albedrío puede llegar a tomar una decisión para que Jesús venga a reinar en su corazón. Deja que Jesús reine. No es así. Y esto lo digo con amor y humildad, sin estar burlándome, ni jactándome, ni diciendo nada. Pero es importante como yo, como otro, el Señor nos tuvo que humillar para entender esto. Y esta materia de cristología, vamos a ver que Dios nos ayuda a poder entender, aquello que entendemos, poder seguir entendiendo un poquito más, y aquellos que recién están escuchando, que el Espíritu Santo le esté iluminando, ¿no? La obra que el Padre, vamos a decir, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llevaron a cabo en la Trinidad, ¿no? Es un acuerdo, vamos a decir, este pacto que se hizo entre los tres, antes que nuestra confesión aparece entre los dos, pero sabemos que está el Espíritu Santo también, ¿para qué? Para ser un mediador. Vamos a ver esa palabra dentro de un rato, que un mediador que es mesites. Dentro de un rato lo voy a explicar un poco más. Entonces era el mediador, va a ser el profeta, sacerdote y rey. Yo voy a explicar un poco del sacerdote, más me voy a desarrollar, y el profeta un poco, porque después la confesión en los capítulos más adelante lo explica más. Me voy a hacer una pequeña introducción. Y el rey ya lo vimos en el pacto davídico.
Pero la cabeza sí de hablar, el Salvador también, y el heredero también es importante, y el juez del mundo. Todo lo voy a tocar un poquito por arriba. Así que esto es un poquito lo que vamos a ver. Entonces, él es el hijo unigénito que fue elegido y ordenado. ¿Saben por qué digo esto? Porque, escuchen, me voy a frenar un poco antes de seguir desarrollando esta materia. Eh, Cuando un país o incluso la iglesia olvida o no estudia o desconoce la historia de la iglesia o un país mismo olvida su pasado y sus raíces, esas mismas cosas que vuelven a suceder, se vuelven a repetir, ¿no? Vuelven a suceder, a repetirse. No sé si ustedes lo han visto, yo no tengo no soy muy joven ni muy viejo, tengo 48 años, ¿no? Pero a lo largo de mi vida he visto ascender muchos políticos, muchos presidentes, y cuando viene la juventud, aunque conocen un poco de historia, porque estudian ahí, creo que no es lo mismo cuando uno ya ha visto todo eso, y uno sabe cuándo se puede llegar a repetir casi lo mismo como ascienden ciertas personas, ¿no? Sabiendo que Dios los puso. Bueno, si la iglesia no olvidara la historia, muchos, vamos a decir, de estas herejías contra Jesucristo, aunque creo que fue los primeros 4 siglos, la iglesia combatió ardientemente contra, vamos a decir, contra todas estas doctrinas, contra Arrio, contra otros más que vamos a ver que se levantaron en esa época. Eso el otro domingo, que tengo que hablar de la encarnación. Pero es importante entender, porque fíjese, no existirían los testigos de Jehová si la iglesia tuviera en cuenta, vamos a decir, desde el principio que surgieron. Si hubiera acordado de lo que sucedió con Arrio, no existiría esto. El 1 de abril del año 2010, y esto más o menos hace unos 10 años, porque estamos en 2020, y estamos en abril, fíjese, 10 años más o menos, la revista La Atalaya, que dice anunciando el reino de Jehová, aparece así, dice número especial, escuche, el hombre que cambió el mundo, su mensaje, y usted, el hombre que cambió, el hombre, no es Dios encarnado, el hombre. Y en una parte de esta atalaya de los testigos, estos que se dicen ser testigos, dice así, fíjese, habla de la creencia, algo así, pero en una parte dice, fíjese, dice que creencia que Jesucristo fue el único hijo, dice no, que es falso. Bueno, esa parte no le va a tocar, voy a tocar esta parte. La creencia dice, Jesús era Dios hecho hombre. Veredicto, falso. Aunque la idea de que Dios vino a la tierra encarnado en Jesús, clave para la doctrina de la Trinidad, surgió hace mucho tiempo, dice, en la posteridad de la época de Jesús, como indica cierta enciclopedia. Ni la palabra Trinidad ni la doctrina específica, yo esto lo hablamos muchas veces cuando nosotros tocamos el tema de la Trinidad, no sé si se acuerdan. Pero fíjese, sigue diciendo, a decir verdad, quien enseña que Jesús era Dios, hecho por hombre, están desacreditando a Jesús. Porque decimos esto, supongamos, y bueno, siguen hablando y desacreditan que Jesucristo es Dios. Entonces más adelante vamos a ver, lo vamos a decir con el domingo que viene, tengo que hablar de una, no sé si la conocerán, pero en la materia, la encarnación o la hipostasis, que vamos a ver, vamos a decir, la personalidad, la persona de Cristo, vamos a ver su dos naturaleza, una persona, y fíjese acá cómo ellos están desacreditando. Ustedes siguen dando vueltas a estas hojas de esta nueva edición que ellos tienen, y dicen así, nuestros lectores quieren saber, ¿es Jesús el arcángel Miguel? Sí, lo es, dice. Y siguen diciendo herejía tras herejía del Señor Jesucristo, que es un ángel, que ha sido creado. Y no es así. Usted ve, cuando estudiamos esta parte vamos a decir, del pacto intratrinitario, el pacto de redención, ustedes ven que Jesucristo existía en la eternidad. Estaba cara a cara con el Padre. Es más, Juan rotundamente empieza en el capítulo 1, versículo 1, ya de entrada. En el principio estaba ahí. Entonces vemos, ya lo conocemos de memoria este texto. Estaba con el Padre. La idea en el griego koiné estaba cara a cara. No es que fue creado. Por eso es que es importante que podamos entender esta materia de cristología, la persona de Cristo, qué es lo que vino a ser Jesucristo. Entonces es muy importante que nos podamos estar empapando en esta doctrina, porque
Él fue elegido, dice. Fíjese en Isaías 42, versículo 1, dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Dice, en quien él tiene mi contentamiento, y he puesto sobre él mi espíritu, y traerá, escuche, justicia a las naciones. Ya lo hablamos muchas veces los dispensacionalistas, muchos de esos creen que habla de escogidos es Israel, no es así, es Cristo, él es el verdadero Israel. Entonces la confesión dice elegido, ordenado. Él ha sido ordenado. ¿Por qué ordenado? Porque, amados, más adelante lo van a ver, si no lo saben, cuando ustedes estudian un poco de Levítico, otras partes, Dios es el que llama y ordena. Ejemplo, vamos a decir un ministro. Un ministro puede estudiar, un pastor, el mejor seminario de teologías, todos los libros de teología sistemática, de hermenéutica, de analítica, de todo, de apología, todo lo que pueda tener un título, dos títulos, maestría en divinidades, pero si Dios no le llamó, solamente es un teólogo, nada más que tiene conocimiento. Por eso es importante entender que Cristo no es que se puso por poner el Señor Jesucristo. Él fue elegido y fue ordenado por el mismo Padre para ese oficio de mediador. No es que nadie... Por eso fíjese que cuando Él venía, ninguno de los que estaban ahí lo querían aceptar a Él. No era aceptado el Señor Jesucristo. Pero Él venía, vamos a decir, el Padre dijo, yo te sostendré, yo te escogí. Él lo ordenó. En Hechos 2, versículo 23, estamos viendo en el párrafo número 1, ahí, que creo que el punto, subpunto 1 y 2. Hechos 2, 23 dice así: a este entregado, o fíjate, creo que está hablando Pedro en esa parte, dice a este, hablando de Cristo, entregado, escuche, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos. Fíjese, este fue entregado y determinado por el determinado consejo anticipado. Entonces, Dios mismo es el que, va a decir, lo elige, lo escoge para que Él sea el cordero, el cordero que quita el pecado del mundo. Él iba a cumplir todos esos tres oficios. Nadie podía cumplir, ningún profeta podía ser sacerdote, ni un sacerdote podía ser profeta, ningún rey podía ser sacerdote. Acuérdense ese rey que quiso entrar al santuario, al lugar, ahí a hacer los sacrificios, y Dios le manda lepra. Entonces nadie podría, pero Cristo es el único que puede hacer todo, profeta, vamos a ver, sacerdote y rey, y Él es el mediador. Y hablando de mediador, vamos a ver también que uno de sus oficios, que es el sacerdote, es el único que puede mediar. Amados, esto es muy importante, esta materia. Todo lo que estamos viendo es importante porque está en las Escrituras. ¿Por qué necesita usted un mediador? Que ya lo vamos a ver dentro de un rato, pero se lo anticipo. A causa de, si usted no está en Cristo, a causa de su pecado y a causa de estar enemistado con Dios, si usted no está en Jesucristo, está separado, necesita alguien que interceda, alguien que medie. Y el hombre, el sacerdocio levítico, vamos a ver que no servía por caso de su insignificancia, ya que eran hombres mortales que morían y eran hombres pecadores, que incluso ellos tenían que hacer sacrificio por él, tenía que hacer sacrificio por su familia, por sus hijos, sacrificio por el pueblo, y aún así se seguían haciendo, porque ya lo vimos en la teología pactual, que eso no sacaba. Solamente era Cristo en esa promesa que iba a venir, aunque ellos eran salvos por esa promesa, ¿no? Entonces necesitamos de este mediador que estuvimos viendo en Hebreos muchos domingos. ¿Mediador de qué? Bueno, entre Dios y el hombre, y él cumple estos oficios de profeta, sacerdote y rey. Entonces es importante que, ¿y de dónde se fue? Desde la eternidad. Entonces es importante que podamos entender, Él es el mediador entre Dios y el hombre, ya lo saben, como dice 1 Timoteo 5. Él es el único mediador, el que puede mediar. Ya vamos a profundizar un poco más sobre esa materia. 1 Pedro 1, 19 y 20 dice así: sino que con sangre preciosa, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, que nos ha destinado desde la fundación del mundo para manifestarlo en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Jesucristo, antes de la fundación del mundo, fue predestinado
¿Para qué? Para que él iba a ser el cordero sin mancha que iba a quitar el pecado vamos a decir, del mundo. Se refiere a toda la gente del mundo, no que murió por todos. No es una salvación, no. Eso ya lo sabemos. Entonces es importante entender eso. A causa, vamos a decir, de la caída y del pecado, es que el hombre no puede acercarse. Necesita un mediador, alguien que se... Y eso es importante porque él, vamos a ver que él es el Señor Jesucristo. El domingo que viene vamos a ver, siguiendo hablando de la encarnación, cómo el Señor Jesucristo es hombre, o sea, hombre y Dios, vamos a decir, lo que es sus dos naturalezas en una persona. Es importante. El sacerdocio levítico era imposible que pudiera hacerlo eso porque eran pecadores. Cristo era sin pecado, es sin pecado. Entonces es importante de poder entender esto, la diferencia. Vamos a ver cómo ese sacerdocio tampoco podía, tuvo que existir otro sacerdocio que vamos a ver dentro de un rato, que es el sacerdocio según el Melquisedec. Entonces él es, vamos a decir, el que también va a ser cabeza y salvador, que en el rato también vamos a ver. Y es importante entonces que sigamos entendiendo sobre todo esto, porque Colosenses 1:18 dice, después lo voy a ver más adelante, pero el domingo que viene voy a desarrollar más esta parte de Colosenses 1:18. Ahora lo voy a nombrar nada más, pero él es el cabeza, dice así, del cuerpo que es de la iglesia, que es creo que dice el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Solamente lo nombro porque es más profundo este texto. Ya dentro de otro voy a nombrar un poquito más. Entonces es importante que entendamos esto. En Hechos 5:31 dice, a este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador para que él, dice, creo que dice el texto, para que por medio de él se dé arrepentimiento y perdón de pecados. Todos estos textos que estoy nombrando los tomé parte de la confesión y de ahí para tenerlos, antes de empezar a desarrollar más sobre este tema. Leído todos estos textos que ustedes lo van a encontrar en su confesión, voy a empezar a hablar sobre Cristo. Vamos a empezar sobre el elegido. Dice que él fue elegido, si ustedes tienen su confesión ahí. Entonces, ¿qué dice? Que el Señor Jesucristo fue elegido, fue ordenado por Dios. ¿Para qué? Para el oficio del mediador. Elegido. Yo voy a leer un poco. Miren, en esta ocasión me he tomado el atrevimiento. Si ustedes tienen un diccionario, yo tengo uno o dos, pero en esta ocasión decidí utilizar el diccionario Vine. Creo que se pronuncia así, o Vine, pero yo le digo Vine. Y en la página, no me acuerdo qué página es, creo que 539 y 40, hablando de mediador, porque si usted no entiende, pues dice que de Cristo es mediador, dice su confesión. Entonces, es importante entender qué significa mediador. Y este diccionario dice así, mediador, mesites, literal, uno que va entre de, mesos, medio, y eimi, ir. Se usa en el Nuevo Testamento de dos modos. Ahora lo leo y después explicamos un poco. Uno que media entre dos partes con vista a conseguir la paz, como 1 Timoteo 2:5. Aunque hay más de la condición de mediación a la vista, porque la salvación de los hombres demandaba que el mediador poseyera la naturaleza y atributos de aquel a quien actúa, y que asimismo participara de la naturaleza de aquello en favor de los que actúan, excepto del pecado. Esto es importante de entender, ¿sabe? Porque Jesucristo, acá cuando se destrona esa doctrina diabólica del testigo de Jehová, diciendo que solamente es un ángel, que es una creación. Fíjese, cuando hablamos de la palabra mediador o mesita, ahí dice que él tenía que tener a sí mismo participar de la naturaleza de los que él actúa, excepto por el pecado, solo estando a la vez poseído de solo estando a la vez poseído de la deidad y de la humanidad podría él abarcar las demandas del uno y la necesidad del otro. Entonces él tenía que ser Dios y hombre a la misma vez. Esto es importante. El domingo que viene vamos a hablar de muchas herejías que decían de que Jesucristo, vamos a decir, no tenía espíritu, que vas a decir que no tenía alma, espíritu, sino que era el espíritu del Mesías, y muchas doctrinas erradas. Pero entonces,
Dice, él solo, la humanidad podría ir a abarcar las demandas del uno y la necesidad del otro. Además, dice Paine, las demandas, dice, podrían hallar su satisfacción solo en aquel que siendo él mismo sin pecado, se ofreciera a sí mismo como sacrificio de expiación en favor de los hombres. Uno que actúa como garante. Bueno, lo explico por arriba. Uno que no tuviera pecado. Por eso que el sacerdote levítico no servía, o cualquier persona que pueda llegar a morir no sirve. ¿Sabe por qué? Porque tenía que ser sin pecado. Y él, por eso dice, este mediador, este necesita tenía que tener eso. Tenía que ser, ¿quién fue el que pecó? Fue el hombre. Por eso, entonces lo otro era tipologías nada más que apuntaban a Cristo. Él mismo, sin pecado, se ofreciera a sí mismo como sacrificio de expiación, en favor de los hombres. Uno que actuó como garante a fin de conseguir algo que de otra manera no se podía ser obtenido. Ya lo vimos nosotros en Hebreo 8:6, Hebreo 9:15, en Hebreo 12:24 el domingo pasado. Cristo es el garante del mejor pacto, el nuevo pacto, garantizando así sus estipulaciones para el pueblo. Bueno, y vamos a mostrar, bueno, sigue hablando él, ¿no? Acuérdense que hacía a veces como mediador, ¿no se acuerdan del Antiguo Testamento? ¿Se han leído o han escuchado una vez como Moisés salía como mediador, a veces interceder entre él, o los sacerdotes? Ustedes le ven todas esas cositas que tenían en el pecho, que tenían acá, cada cosita esa representaba al pueblo. De ahí Cristo, entonces, es lo que vemos que es importante. Mire, yo no sé si ustedes alguna vez han salido por garante de alguien. Les recomiendo que, de verdad se lo digo porque conozco de esto, tengan una persona que sea muy responsable, que vaya a ser, porque yo salí de garante y terminé pagando una cuenta. Hay personas que son muy vivas, personas con malas intenciones, que dicen, me salís de garante y vos podés dar una hipoteca de tu casa, un préstamo, y esas personas se lavan las manos literalmente y te dejan pagando la cuenta. No que dicen, no, para que te le voy a pagar como pueda. No, no. Un garante, alguien que iba y él daba la garantía de que iba a pagar. Bueno, Cristo lo que es eso. Por eso que vemos que solamente el Señor Jesucristo podía hacer. ¿Qué era esto? Bueno, si usted no entiende y no está en Jesucristo, usted es un deudor. Usted le debe al Señor Jesucristo, a Dios. El Señor Jesucristo es que ha asumido esa responsabilidad, como estuvimos viendo de la teología pactual, del pacto de obra. Está quebrantado, Cristo cargó, Cristo es el que asumió esa deuda, Cristo el que dijo, está todo cumplido, está todo pagado, es el garante. Cuando el acusador lo va a acusar a usted, el Señor Jesucristo intercede, vamos a ver dentro de un rato, por usted, quizás no entiende, que eso, sí, Cristo intercede, como que usted hizo una travesura nada más. Generalmente ustedes, nosotros vamos a decir, estamos muy proclives a mirar los pecados de los demás. Los pecados de los demás son Satanás y como decían en mi época, me acuerdo, creo que mi mamá decía cuando había un chico malo, decía, es la piel de Judas, decía mi mamá, es la piel de Judas, decía. En mi época significaba que era un chico malo eso. Y nosotros estamos así, miramos a otra persona y son la piel de Judas, soy traicionero, son malos. Nosotros tenemos una aureola y tenemos unas alas así que levitamos casi, estamos en la presencia, en el lugar santísimo todo el tiempo, ¿no? Pero no es así, vamos a ver que el Señor Jesucristo está intercediendo todo el tiempo por nosotros, por usted, por mí, estamos pecando y cuando no pecamos no estamos haciendo lo que teníamos que hacer, ya estamos pecando. Entonces Él está intercediendo continuamente. Necesitamos ese mediador al principio y seguimos necesitando ese mediador. No es que usted acepte a Jesús, ya está, o vino, acepté, usted me entiende en el sentido ese, ¿no? No en el sentido arminiano. Y ya está, no, es todo el tiempo. Él está continuamente, como el progreso de Pellegrino. ¿Se acuerda que estaba ahí Satanás tirando eso y Cristo de otro lado? En esa parte de intérprete. Entonces es importante que podamos entender que Jesucristo fue el que es elegido, Él es ordenado para ese oficio de mediador, que ya estuvimos viendo que es mediador, mesite, fue el elegido. No cualquiera lo podía hacer esto, no cualquiera. Por eso es importante, el domingo que viene, a hablar de algo que quizá a muchos les sorprende, que si Jesucristo es quien murió el Jesús histórico, hombre, y Dios no murió. Thomas Watson decía que no murió Dios,
Creo que Sproul tampoco. Quizá lo que yo vaya a decir el domingo que viene a usted le sorprenda. Entonces es importante entender quién es el Cristo, cómo está compuesto. ¿Se puede dividir Cristo del hombre y salirse después que muere? Bueno, entonces todas estas cosas son importantes. Para algunos le choca todas estas cosas. Entonces debemos entender cómo es el Señor Jesucristo. Y Él es el siervo a quien el Señor ha escogido. Él es el elegido. Entonces es importante. En Hechos 17, 30, 31 dice así: pero habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por su justicia, por el varón aquel, escuche, designado, dando fe a todos los que de haberle levantado de los muertos. Es importante la resurrección de Cristo. Cuando Cristo se levanta es porque el Padre se agradó. Pero dice, aquel designado. La Biblia nos habla de qué. ¿Por qué hablamos de arrepentimiento, de perdón de pecado? Porque Cristo vino a morir, vino a interceder por los pecadores. Esa, vamos a decir, lo que Cristo vino a hacer. Cristo no vino para que a usted le vaya bien en el matrimonio, para que a usted le vaya bien en la finanza, para que esté bien con papá y mamá, con sus hermanitos. Cristo vino a traer espada con esas cosas. Entonces es importante, vino a morir por un pueblo, por los suyos, por sus hermanos, por aquellos que el Padre le dio, aquellos que tienen la herencia eterna. Entonces es importante, Él fue designado. Debemos entender eso. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Jesucristo no es una decisión más que usted toma en su vida, como, a ver qué voy a comer, o qué profesión voy a seguir. No es así. Entender esto, la persona y la obra de Cristo, tiene que ser en su vida un cambio radical. Radical en el sentido que el Espíritu Santo lo tiene que regenerar, no que usted tome una reforma. Una reforma en su vida no es lo mismo que una regeneración. No es así. Es como echar fuera un demonio y si vienen 7 peores, porque usted quiso en su fuerza. Entonces, es importante entender el verdadero Señor Jesucristo, la persona de Cristo, la obra de Cristo, y Él es el siervo, vamos a decir, del Señor. Y es importante, y esto ya lo vimos muchas veces. Jesús ya estaba profetizado antes de que viniera a hacer esta obra. En el Antiguo Testamento lo vemos muchísimas veces que estaba nombrado por el profeta Isaías 53 y otras partes. Pero en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro 2:4 dice, acercándonos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escuche, escogida y preciosa. Para Dios fue el escogido, preciosa. Juan 6:27 dice, Jesucristo, trabajar trabajar no por la comida que perece, sino por la comida a que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Escuche, porque a este, el mismo, hablando de él, señaló Dios el Padre. Señaló Dios el Padre. Y así usted lo puede encontrar en la Biblia, creo que Mateo 3:17 o por ahí dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Vemos totalmente que la aprobación del Padre para el Hijo. Entonces, Él fue el elegido. Debemos tener que decir, Cristo no es una creación más, no es alguien así que tomamos, sí, no es. Él es el Hijo del Dios, es Dios mismo. Entonces es importante que podamos entender que Cristo, vamos a decir, como ese sacerdote y ese mediador, que ya fue designado desde antes de la fundación del mundo. Él es el sacerdote, podemos decir, es un mediador de aquellos que el Padre le dio en el consejo eterno, a los que tú me diste, Padre. Él no ora, en la oración sacerdotal, Juan 17, usted no lo va a encontrar al sumo sacerdote, al sacerdote orando por cualquiera. A los que me diste tú, Padre. Entonces es importante tenerlo a ver, estar bajo él. Él está orando, está intercediendo incluso por nosotros. Y esa era la tarea de un sacerdote. ¿Cuál es la tarea de un sacerdote?
¿Se acuerda, entre otras? Bueno, era mediar entre el pueblo y Dios. ¿Se acuerda que él iba a hacer sacrificio el día de Yom Kippur? Creo que en Levítico 16. Ahí se hacía, él estaba haciendo continuo, se hacían esos sacrificios, aunque no quitaban así continuamente ese pecado de ellos. De alguna forma, ellos ponían la esperanza en ese Mesías que iba a venir. Bueno, eso es lo que estaban haciendo continuamente. Y lo vuelvo a repetir de nuevo. Si usted no está en Cristo, y si usted está en Cristo, no se duerman los laureles, como decimos en nuestro país. No se quede ahí tranquilo porque, ya está. Continuamente nosotros, si usted diga, yo ya estoy en Cristo, no pasa nada, usted sigue necesitando de Él. Si usted peca, abogado necesita para que Él esté intercediendo. Entonces es importante. ¿Por qué necesitamos de este mediador, incluso como cristianos? Porque a veces el Evangelio, ¿sabe para quién es? Para los inconversos, para mí no es, No, es para nosotros, porque Él todavía sigue intercediendo. El Espíritu Santo sigue con gemidos indecibles, dice Romanos 8:26, no me equivoco, porque orar no sabemos. ¿Usted cree que puede orar como Cristo? No está orando un pastor por usted, Ore por mi pastor. No, anda a orar, yo puedo te quiere orar, pero anda ante el trono de la gracia por medio del Señor, por medio del Señor, porque es el mediador. No debemos confundir la persona, el Padre, el Hijo, gracias Padre por morir, no es así, Cristo murió. Entonces es importante, Él es un mediador. Y tanto usted como cristiana necesita. Y si usted no es cristiano, más que un cristiano no necesita que Él esté mediando. Y vamos a ver por qué. Pero ¿a causa de qué? Si usted no está en Cristo, a causa de su pecado. Dice que está muerto en delito en pecado, está separado de Dios. Horrenda cosa es caer en un Dios airado, porque Dios está airado, está enojadísimo con usted, dice Salmo 7. ¿Por qué? Por causa del pecado usted lo que hace, lo que piensa, lo que dice, todas las cosas son contrarias. Aborrece, aunque usted no lo crea, a Dios. Dios está enojado, usted está enemistado. Necesita a alguien que salga a interceder por usted. Y solamente el Señor Jesucristo, el que ha provisto Él, es nuestra justicia. Entonces es importante, y a causa del pecado, de la imperfección, solamente es por medio del Señor Jesucristo y ese oficio. No es que si quiere o no quiere, como en una historia de la iglesia que se decía que lo hizo. No. El Señor Jesucristo, necesitamos de este oficio sacerdotal del Señor Jesucristo. Ahora sabemos que en la época, vamos a decir, que estuvimos viendo el pacto mosaico, como estuvimos viendo eso era, vamos a decir, no quitaban esos pecados, aunque ellos eran salvos, ya lo vimos muchas veces. La epístola o el libro, si quiere decirle de hebreo, sobreabunda, podría decir sobre esto, sobre, ¿cómo poder decir? Abunda o explican sobre la superioridad del Señor Jesucristo sobre todo el sistema levítico que había ahí sobre Aarón y todo eso. Entonces es importante que voy a pasar un poquito nomás por ese libro por arriba, no me voy a estar metiendo mucho, pero es importante entender, si usted algún día lo puede leer su Biblia, lo puede poner en MP3, escucharlo, si no le gusta leer, algunos le gustan leer, alguna de las dos cosas, poner escucharle mientras lee, pero es importante entenderlo, por más difícil que sea, pero vemos ahí que en el capítulo número 7 aparece un personaje que es Melquisedec y su sacerdocio. Aparece, acuérdese, mire, yo estuve buscando en la semana, lo anoté en papelito como para no estar yendo. Pero en Génesis 14, versículos 18 y 20 dice así. Entonces Melquisedec, el rey de Salem, y sacerdote de Dios, esa parte es importante. Me voy a decir por qué. Génesis 14, versículos 18 y 20. Melquisedec, el rey Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le dio y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, ahí era Abraham, no era Abraham todavía, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, de la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo que entregó
a los enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todos. No sé si ustedes más o menos tienen idea, pero no se había establecido todavía, vamos a decir, todavía estamos en el libro de Génesis, y no se había establecido todavía el sistema sacerdotal, ni nada de Aarón, no existían todavía eso, estaba Abraham acá. Y fíjese, no sé si a usted le va a sorprender esto, pero dice que este hombre que sale del encuentro, que era Melquisedec, era el rey de Salem y era sacerdote de Dios. No sé, creo que todavía no lo entendieron. Ya había otro sacerdote, y de Dios, no es que era un sacerdote de Baal o eso. Otra de las cosas que a mí me sorprende, que lo metí en el papelito de la Biblia, ahí, de la Biblia, es que dice que lo bendijo. Si ustedes han leído su libro de Hebreo alguna vez, lo han escuchado, porque es muy difícil. Después del libro de Romano me gusta este libro porque es espectacular, es difícil, ¿no? Pero fíjese en una parte en hebreo, yo no tengo tiempo acá, tendría que ir ahí, pero en una parte dice que lo bendijo Melquisedec ahí en Hebreo 7, es largo, explícate, tiene que ir acá, como yo acá tengo hebreo, pero no, si me pongo a hablarle todo lo que dice acá, en el libro de Hebreo no termina, el sacerdocio de Melquisedec, mire, todo está hoja de acá, todo está acá. Pero se lo voy a decir con mis palabras para que lo puedan entender. Si ustedes quieren, lo leen en Hebreo 7. Melquisedec lo bendice. Ahora, ¿quién bendice? Vamos a decir, en la antigüedad, ahora creo que no se usa, pero cuando papá y mamá bendecían a su hijito, oraban, ¿quién está? Bueno, la Biblia que dice acá, si usted lo lee ahí en Hebreo 7, ¿quién dice? ¿Quién es? El mayor bendice al menor. Ahora póngase a pensar que este hombre está bendiciendo ¿a quién? A Abraham. De lo que iba a venir, a los lomos de Abraham iban a venir todos esos, los sacerdotes. No sé si puede entender. Este rey era superior de aquel que se le iba a dar, se le dio el pacto. Bueno, espero que si no entienden, después el Señor más adelante le pueda hacer entender. Es importante porque estaban en contra, vamos a decir, del Señor Jesucristo porque Él no venía de la tribu de Leví. Y ustedes si leen, a mí no me da tiempo de explicar todo eso, porque no era aceptado, vamos a decir, el Señor, porque en el sentido, cuando ustedes, para ellos era inaceptable todo esto, porque los que venían, vas a decir, que iban a ser sacerdotes, tenían que venir la tribu de Leví. Pero ustedes si han seguido la teología pactual que he estado dando todo este tiempo, en el Salmo 110, versículo 4, dice así, el Señor ha jurado y no cambiará su opinión. Escuche, Él es un sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. El Señor le dijo a su Señor que ¿de dónde va a venir el sacerdote? En el Salmo, porque después no se nombra más, muy raro, no hay genealogía de este, vamos a decir. Algunos se atreven a decir que, vamos a decir que en una encarnación de Cristo, no creo que sea una teofanía de Cristo, puede ser un tipo, porque solamente Cristo se encarnó, lo mismo viene cuando hablé, cuando vemos que se encarna, puede ser una teofanía, un tipo, algo, pero sí estaba apuntando a Cristo, que era que este sacerdote, escuche bien, Salmo 110:4 dice, ese sacerdote será para siempre según el orden de Melquisedec, no según el orden de Leví. ¿Por qué? Si tuviera muchísimo tiempo se lo diría más despacio. Pero, a ver cómo puede explicar. Si usted lee el libro de Hebreo, ahí del 7, el 1, el 2, el 3 y todo eso así, él era un rey de paz, va a ser un rey de justicia. ¿Quién iba a traer eso? La paz. La paz lo dejo, la paz, que iba a ser la paz entre el hombre y Cristo. Justicia, ¿quién era la justicia? Cristo. Entonces, del 7 al 8 en hebreo por arriba, le voy a explicar yo nada más. Ellos recibían este oficio sacerdotal, tenían, vamos a decir, ese mandamiento de tomar los diezmos, algo así, que se le daba, si usted lo sigue leyendo, ¿no? Pero fíjese que recibían los diezmos ¿qué? De aquellos que le tenían que dar a ellos. Pero fíjese, Abraham le da los diezmos a Melquisedec, considerando superior a él, y él lo bendice. No sé si se puede llegar a entender. Bueno, espero que lo pueda llegar a entender.
Cristo, en Salmo 110, versículo 4 en adelante, el Padre dice que Él es un sacerdote, y no como los otros que morían, o sea, sino que iba a ser un sacerdote eterno para siempre. ¿Y de dónde iba a venir este sacerdote? Según el orden de Melquisedec. Me gustaría tener muchísimo tiempo para poder explicarle que más sobre esto. Pero más adelante creo que tengo en unos puntos 7, 8, por ahí se habla un poco más del oficio del sacerdote. Y voy a profundizar un poquito más. Pero vamos a ver que de ahí venía el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, si ustedes se han seguido un poco de cerca lo que estoy dando la teología pactual, el antiguo pacto, o esos sacerdotes, no servían de nada, porque ese pacto era, vamos a decir, un pacto de condenación, pacto de muerte. Ninguno de ellos podía, porque todos estaban muertos en delito y pecado. Solo Cristo, al establecerse el nuevo pacto, vamos a ver, después voy a profundizar un poco más, pero es importante. Lo mismo que en Cristo, la tipología aparece de la genealogía de Melquisedec, vamos a decir, no se encuentra nada desde Génesis, incluso hasta el Salmo ese, no tiene nada, como Cristo no tiene principio y no tiene fin. Entonces, podríamos decir que es un tipo, vamos a decir, del Señor Jesucristo, de este Rey de paz, de este Rey de justicia, que va a ser. Entonces es importante entender esto. Que Cristo iba a venir, o sea, según como le dijo en Salmo 110, según el orden de Melquisedec. Y así lo explica también el libro de Hebreos, ¿no? Hebreos 7:5, versículos 5 al 8, que yo estoy tocando por arriba nada más. Toca el escritor ahí del capítulo 7, versículos 5 al 8, por arriba lo explico. Que este sacerdote levítico no podía salvar a nadie. ¿Por qué es? Bueno, si ustedes lo leen en profundidad, esa parte del capítulo 7 de Hebreos, se van a dar cuenta de que no podía salvar a nadie porque era, vamos a decir, algo que iba a llegar a algo viejo. Es decir, no podían estos hombres, y por eso que vamos a tener que estudiar, vamos a profundizar la persona de Cristo, que Él es Dios, es sin pecado. Estos hombres eran pecadores. No sé si se puede entender. Que tenía que establecer otro misterio superior vamos a decir, a Leví el sacerdocio. Entonces es importante decir que se necesitaba la necesidad del sacerdocio, vamos a decir, el Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Que iba a venir otro superior al sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico no podía perfeccionar. No podía justificar a nadie ese sacerdote. Entonces tenía que venir sin el Señor Jesucristo, Él sin pecado. Entonces es importante que podamos entender, aunque no podemos profundizar mucho, por lo menos entender algo sobre esto. Entonces el antiguo sacerdocio que estuvimos viendo estuvo bajo ese antiguo pacto que estuvimos viendo los otros domingos. Pero esto no justificaba, no salvaba. Entonces, ¿qué se necesitaba? Se necesitaba un mejor garante con mejores promesas. ¿Quién era? Cristo. Él es el garante. Él es el que asume en este nuevo pacto. Acuérdense cuando los cansé hasta el cansancio, lo canté con decirle, el antiguo pacto no era una administración nueva del nuevo pacto, es un nuevo pacto. Bueno, este nuevo pacto, vamos a decir, tiene el Señor Jesucristo. Esto es lo que hace que Jesús sea el garante, o si quiere decir el mediador o el fiador de un mejor pacto. No una administración del pacto, no, este es un pacto, un mejor pacto, un nuevo pacto. Y Él es el mediador, el sumo sacerdote del nuevo pacto, que asume eso. Entonces, Él es el garante, el que ha asumido. Por eso que, vamos a decir, usted puede fiarse, puede confiar plenamente en el Señor Jesucristo. Ya lo tocamos muchas veces a esto, pero en el 8.6 dice así, cuando tuvimos incluso la frase esa de John Owen, creo que el domingo pasado estuvimos hablando de esa palabra, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahora vamos a esas promesas. ¿Qué promesas hay?
platita quiero, dinero, me va a ir mejor. ¿Qué garantía? Los sermones de cerca de Daniel Brito van a durar 20 y 25 minutos como los demás. ¿Eso sí? ¿Esas promesas? No, no hay. No hay. Amado, si esto aburre, considérese si quiere ir al cielo, porque ahí va a estar en la eternidad sirviendo al Dios Altísimo, al Señor Jesucristo. Y muchos dicen, ¿y qué vamos a estar haciendo? Y yo cuando los miro así digo, pobre, le digo, de verdad pobre. Porque se pregunta, como vio esa persona que dice, van a un lugar y dice, ¿qué tenemos que hacer? Como que, yo no sé ustedes, pero yo estoy acá, ¿sabe por qué? Me ha frenado un poco en la prédica. Por causa de personas que están muertas en delito, por edificación a ciertas personas que quieren saber de Jesucristo. Para mí sería ganancia irme al cielo, Yo no tengo cosas a que aferrarme. Lo único que me aferro es a la cruz del Señor Jesucristo y a esas promesas que Él me ha dado. Y por fe la abrazo. Entender estas cosas, no sé si para usted, pero para mí son vitalísimas. Dependen mi fe constantemente de qué Cristo he creído, de qué obra Él ha hecho. ¿Sabe las veces que vienen golpeando acá? ¿Sí? ¿Le gustaría vivir en un nuevo mundo? ¿Qué piensan los testigos? Ya no pasan más. Y no es que yo lo he echado, le hablo, le predico y ya está. ¿Por qué? Hay muchos que lo sacan corriendo, no saben qué decirles. Yo les he predicado, han venido gente a predicarme, quiero que ore por usted. Sí, ¿cómo que ore por usted? Sí, somos desde allá, de Jesús el Rey. Ah, qué bueno, sí lo conozco, de sus pastores, sí. Estamos pidiendo para orar. ¿Orar por qué? Le digo. Y ahí le predicaba. Le digo, usted no me tendría que estar haciendo orando. ¿Sabe qué tiene que hacer? ¿Qué? Predicarme el Evangelio. Si usted se va sin predicarme el Evangelio, yo estoy muerto de delito y pecado, yo me voy al infierno. ¿Sabe por qué? Porque usted me entró, qué bendición quiero recibir. Así estamos, Así estamos porque estas cosas aburren. En estos momentos, ahora no porque están todos cerrados, pero ustedes pase todas estas cosas que van a pasar, ténganlo por seguro que se abren las puertas de nuevo y empiezan todo a remolinear y a cantar y danzar y todas esas cosas. ¿Se ponen a predicar de esto? Aburre. Porque aburre Cristo para el ser carnal. Para el que es cristiano, ¿sabe qué hace? Estás contento. ¿Sabe por qué? Porque si usted en este momento cae fundido ahí, por lo que sea, por un ataque cardíaco, por Dios no quiera, por lo que están muriendo las personas ahora que no sabemos, puede morir. Usted puede morir porque usted conoce la persona de Cristo, puede morir tranquilamente porque conoce lo que Él hizo en la cruz. Y usted muere así contento, porque sabe que solamente sale del cuerpo y automáticamente está su presencia. Así tenga que luchar como cristiano mientras está en el agua, así, y lo tormenten los pecados, y venga Apolión, dice que en ese momento se va a encontrar. Usted ha confiado, usted se ha fiado en Cristo. Entonces, caramba, todas estas cosas son importantes de que las puedan entender. Él es un garante. Cristo dijo, yo asumí esto. Este papelito no entra ni un pecado mío. Todos. ¿Sabe qué le hizo eso? ¿Qué? ¿Esto? Así, pero con la sangre. No se debe nada. No hay nada en el día del juicio que lo condene. Que su conciencia y su pecado y lo que quieran los acusen. Pero ¿quién lo va a acusar a usted? Dígame, ¿quién lo va a acusar? Dice Romano. ¿Quién se va a atrever a acusar? Cristo el que dio la vida por nosotros. No hay nadie. Aquel que lo puede acusar dio la vida y murió por usted. Entonces, esto es vital. Es vital. Como decía mi mamá o otro, estoy saltando de una pata de contento, decía. Así eran expresiones viejas que decía mi mamá. Entonces es importante entender esto, estar contento como un can, con dos colitas. No sé si veo que el perro está contento con una cola, bueno, imagínense que tiene dos colas. Contento de que usted puede tener esa seguridad de salvación. Sí, está secando la garganta, gracias. Todavía me queda, gracias. Muchas gracias.
A veces no me doy cuenta cuando me quedo así. Entonces, el nuevo pacto es importante porque Jesucristo es el mediador. Él se pone entre el medio, pero no solo como un mediador, entre así que no se peleen porque vamos a ver cómo lo solucionamos, no. Él asumió, me cite la idea, es él asume, él paga, vas a decir, la paga del pecado. Él es el que se pone en lugar, ¿eh? Asume esa responsabilidad. Acuérdense, estamos viendo la teología pactual de nuestro federalismo. Él es nuestra cabeza federal. Bien, ¿usted está en Adán o está en Cristo? Si está en Cristo, puede descansar tranquilamente. Pero si usted está en Adán, tiene de qué preocuparse. Entonces debemos entender que en este oficio él hace la mediación, él hace la intercesión por nosotros, o sea, por aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Interceder, ¿qué sería? Hebreos 7:25 dice así: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que a Él se acercan, a Dios, viviendo, escuche, viviendo siempre para interceder por ellos. Creo que en 1 Juan 2:1 dice, abogado tenemos si nosotros pecamos. Él continuamente está intercediendo. ¿Qué interceder? Bueno, sería suplicar, orar, interceder en su hora. Es lo que está haciendo. Hay muchos ministerios, como ustedes han escuchado, digo, hay ministerio de intercesión. El mayor ministerio de intercesión que hay es el Señor Jesucristo. Él es sumo sacerdote. ¿Qué ministerio de intercesión? Usted puede orar si quiere, pero el único, acá no hay mediador, acá no hay Virgen María que pueda estar intercediendo. Y decimos, cuando hablamos así, Virgen María, de aquellos que han levantado un yeso. Entonces es importante, no hay acá otro que interceda, no hay un cura, un papa, no hay un pastor, ore por mí. No, yo no puedo orar por usted. Puedo, si quiere oramos, pero yo no tengo nada, no tengo una varita mágica, nada. Un llamamiento en oficio es una cosa, mediador hay uno solo. Y eso es Cristo, es el único que va a interceder, y el Espíritu Santo con gemidos, porque incluso hasta las oraciones que hacemos a veces están manchadas con pecado. Cuando oramos y perdonamos, digo, perdone los pecados, Señor, y le pido perdón porque me ofendí con el hermano o la hermana, y ahí sale el pecado. Porque usted sabe que si no hubiera hecho eso, ¿alguien conectó algo ahí? Por favor, porque ponga silencio porque se está saliendo el coso. No sé quién se conectó, pero por favor ponga en silencio. Si no, al final me perdí. Por favor, ¿estaba hablando de qué? ¿De cómo? Por favor. Si tenemos un problema, gracias por estar atento. Si tenemos un problema con los hermanos o con alguien, nosotros parece sale el pecado y ponemos a justificarnos. No sé usted, yo lo he hecho. Yo ya me he molestado y digo, no, Señor, y me estoy justificando. Pero Cristo no, el Espíritu Santo dice intercede, porque orar no sabemos nosotros cómo hacemos. A veces manchamos con la oración. Entonces es importante que podamos entender. En Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos, no ruego mucho por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Cristo en esa oración dice, no estoy rogando por todos. Imagínense, yo no sé si a usted le choca esto. No sé si lo entiende. Yo hace años me quedé sorprendido. Dice Cristo que está. Si usted se imagina, ponga, por favor, le ruego, le suplico que entienda esto. Usted ponga su nombre, si usted es cristiano o cristiana. Olvídese de los demás, su nombre. ¿Usted se imagina el Dios creador de todas las cosas que está orando por su nombre? Por mí, si yo soy pecador, Dios está orando, el Hijo de Dios, el Padre, el Hijo de Dios, está orando por su nombre. Imagínense,
no sé quién me estará escuchando ahí, o los que están en el aula, o vos, o yo, Daniel, Carolina, o cualquiera que estén ahí, o usted que está viendo, si es cristiano o cristiana, póngase uno, me voy a poner el nombre, oro por Sergio Daniel Brito, por mí. ¿Cómo? Por vos, oro por Carolina, oro por alguno de ustedes. ¿Por mí? Él está orando, eso es una realidad, ¿no? Ahora, ¿por qué lo está haciendo? Vamos a ver por lo que él hizo. Y la Biblia dice, Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo, escuche, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además, escuche, además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién te acusará? ¿Quién condenará? Como dice el himno ese, no me acuerdo cómo dice, todo lo que sucede, dice. Si Dios justifica, ¿quién condenará? Bueno, ¿se acuerdan del himno? Eso es de la Biblia. ¿Quién nos va a acusar? Está intercediendo, dice Romanos 8:34. ¿Quién acusará en el 33? Aquellos escogidos de Dios. Que Él ha justificado cuando veamos la justificación. Fue absuelto. Quizás usted está preso en su mente, pero fue absuelto. Y quizás ve su pecado. Entonces tiene que entender este oficio de Cristo. Es muy importante lo que Él hizo, lo que está haciendo. Hijito mío, más estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado. ¿Qué hace un abogado? Nunca los veo eso que están defendiendo la causa acá. Cristo no es que está haciendo esto a ver cómo puede ganar. Si le puede, no, él está intercediendo, vamos a ver cuáles son las pruebas contundentes, eficaces que Cristo tiene en ese tribunal, porque va a haber un juicio. Si usted no está en Cristo, lo siento, está perdido. ¿Sabe por qué? Porque algún día, no sé, literalmente no, pero se va a abrir un libro para que usted lo pueda entender en su mente. No creo que yo tenga un libro, pero y dice que cada uno va a ser juzgado por las cosas que hizo. ¿Tiene abogado que lo represente? Si yo tendría que pagar un abogado, fíjese, no tengo un peso, de verdad. Me da vuelta lo que hay una moneda. Pero él es el que va a salir al encuentro. Imagínense, como decía mucha profesora, el fuego ahí ardiendo. Y yo creo que esta vida que está acá, y no sé si va a alcanzar para anotar cada pecado. Desde que tengo conciencia desde chico hasta grande. Cosas que hice, cosas que no hice como cristiano, que no ayudé al prójimo, no invertí todo el tiempo en el Señor, cosas así que podía haber hecho. Y las cosas que hago, si usted las hace por eso, no. Entonces es importante de entender que Jesucristo es nuestro abogado. Él es el que intercede por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por todo aquellos que han creído en Él en el mundo. Hebreos 9:24 dice, porque entró Cristo en el santuario, no en un santuario hecho de mano, de figura, sino figura, no es una cosa, Hebreos 9:24 de la Biblia mejor. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse por nosotros ante Dios. Y esto es importante que lo podamos entender en el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Por qué es eso? Es importante. Porque en el antiguo pacto había un templo, acuérdense, se hacían todos esos sacrificios ahí, pero el ministerio de Cristo es mejor, es superior, porque Cristo no entró. Muchas veces dicen, mira, la iglesia es esto. Uy, acá. Y esto, uno tiene en esto, como siempre va a decir, o aquello, o esto. Esto ni siquiera podríamos decir que figura de nada, nosotros somos la iglesia, pero Cristo, todas esas cosas, Dios ni siquiera está. Cristo entró en el lugar santísimo en el cielo. Y el ministerio, Él es el sumo sacerdote, y se sentó, esto ya está de más decirlo,
A ellos no se sentaban, ¿por qué? Porque la obra no estaba consumada. Cuando él se sienta porque ya está terminada esa obra. ¿Mm? ¿Y él, a dónde entró él? Él es sacerdote mocesino de un templo material que se iba a caducar. Por eso dijo, todas estas cosas se van a destruir. Dijo, destruyan este templo y lo voy a levantar. Entonces ese sumo sacerdote, un mejor pacto. ¿En el templo dónde? En el cielo. Y escuchen esto, Cristo está reinando. Muchos dicen, no, se van, y esto le va a choquear a muchos y le va a doler. Se van a hacer sacrificios en un costo. No, no se necesita ningún sacrificio, ¿sabes? Porque ya se hizo una vez para siempre. Creo que acá en el 10 dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreo 10:10. Ya me estoy manejando el libro de Hebreo, no sé si se da cuenta. Antes de Romano, lo que me conocía. Ahora de Hebreo. Me encanta porque habla todo de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Ya está, no es que en un milenio va a ir y se van a hacer sacrificios, no, dice ya, usted puede entender el sacrificio ya, entonces ya destruye todas esas doctrinas que se predican por ahí. No que van a hacer sacrificios recordatorios, no es recordatorio, tenemos la Santa Cena para recordar nada más. ¿Y para qué sacrificios recordatorios? No es, porque esos sacrificios eran de expiación por los pecados, y Cristo, el sumo sacerdote, hizo eso. El sacerdote, la oveja, el templo, todo es Cristo. Y se hablaba de esto, incluso en Isaías 53:12, antes de pasarme esto, fíjese el profeta, ya le voy a pasar esto al sacerdote en el cielo, pero dice así, Isaías 53:12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos. Y escuche, y orado por sus transgresiones. Isaías 53 dice que él fue llevado como cordero matadero. Le hicieron de todo, lo flagelaron, arrancaban la barba, lo golpearon, lo maltrataron, lo crucificaron, le clavaron una lanza. ¿Y sabe qué hacían él? No sé usted, pero la mayoría de nosotros cuando nos hacen algo, ya así, con la misma moneda se devuelve uno. ¿No le ha pasado así? ¿No ha tenido un pensamiento a veces malo por alguien? No siempre tenemos el espíritu lleno del Espíritu Santo, no siempre somos mansos, no siempre a veces tenemos esa capacidad de no airarnos, no siempre podemos orar por el que nos hace mal. No siempre podemos estar como Esteban con la cabeza así que le están reventando el cráneo y él está orando por ellos. No siempre usted va a ser como Cristo, está así colgado y dice, Padre, no le tomes en cuenta sus pecados, no sabe lo que hace. Hasta en la cruz nos enseñó el Señor en Mateo 5:43-44. Oíste que fue dicho que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice, amad a vuestros enemigos. Y es más, dice, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Imagina que el Señor Jesucristo, usted cada vez que yo peco o que usted peque, el Señor dice, ¿ah, sí? Ahora te voy a soltar una maldición. ¿Cómo? ¿De qué? Así que haces esto, yo te voy a soltar una maldición. A ver qué te parece. Entonces es importante entender esto. ¿Por qué? Porque como cristiano dice, bueno, es Cristo. No, Cristo tiene que ser formado en usted y en mí. Y si Cristo habita en usted y Cristo habita en mí, por lo menos si usted o yo no lo hemos estado haciendo, debemos aprender de esto. ¿A qué? ¿Cómo yo puedo interceder? No, pero puedo orar quizá por mi enemigo, puedo orar porque Dios me pueda llegar a entender estas realidades y estas virtudes y las quiero, las necesito aprender. Es fácil amar a mi mamá, yo no tengo mamá, papá menos porque nunca lo conocí, no sé ni quién fue. Por eso me aferré de Salmo 27:10, que él dijo que iba a ser mi padre. Entonces es importante. ¿Usted puede amar a su hermana? ¿A su hermano? Si los tiene, yo no tengo. Sí, es fácil. ¿Puede amar a uno que le haya hecho maldad?
Yo un día le abrí la puerta a alguien y se sorprendió. Hizo así. ¿Sabe por qué hizo así? Hizo así. Porque él vio el cuerpo de otro hombre que conocía. Y yo le hice así. Pasá por favor. Aún cuando me ven caminar, ven el cuerpo donde habito yo. Que existía otro que fue muerto en la cruz. Entonces es importante que podamos aprender del Señor Jesucristo cómo es. Y nosotros no podemos hacer esa obra, vamos a decir, pero sí podemos orar por las personas, por aquellos incluso que son nuestros enemigos, para que el Señor les salve, para que el Señor les rescate, para aquellas personas que están alejando, incluso que el Señor los haga volver. El Señor Jesucristo dice en Hebreos 8:6, pero como es, Cristo ha tenido un mejor ministerio mucho más excelente que el antiguo, un pacto, que es el mejor, con mejores promesas. ¿Qué son esas promesas? Entonces, ¿por qué es superior? ¿Por qué es mejor? Como Hebreos 9:11 al 12, fíjese, dice así. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, los machos cabríos y becerros, sino que por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, los machos hubieran, fíjese, sigue hablando que eso no quitaban esa sangre. Entonces, Él entró en el lugar santísimo. Ahora dice Hebreo 8:13 que es mejor, ¿por qué? Porque tiene mejores promesas. ¿Cuáles son las promesas? ¿Qué es lo que Cristo? ¿Por qué puede interceder? ¿Qué es lo que tiene Cristo que presentar ante el Padre? ¿Cómo ha logrado eso? ¿Qué ha logrado por usted? Entender eso es vital. Entonces, es así. El ministerio de Jesucristo, ¿por qué es mejor? Porque está establecido sobre mejores promesas, dice Hebreos 8:6. Mejores promesas. ¿Qué son las promesas? ¿Se acuerda de lo que vimos en Jeremías 31, 31 y 34 el otro domingo? Las promesas de ese pacto que incluían que todos le iban a conocer, que iba a derramar el Espíritu Santo, que iba a incluir perdón de pecado, nunca más me acordaré de sus pecados, yo lo iba a lavar, el agua que vimos el domingo pasado, que es la regeneración. Entonces todas esas cosas, todas esas promesas que tiene, son esas mejores promesas que el Señor ha cumplido, ha ganado, que pronto vamos a ver que somos los herederos de eso, de esa promesa que tenemos nosotros. Tenemos esa promesa que Dios nos ha dado. Y eso es lo que dice Hebreos 8:6, que es el texto. Que las mejores promesas son eso. Cristo ha logrado eso. Entonces, si no entendió nada, lo que voy a decir es un pequeño resumen sobre esto. ¿Cuánto voy? Sí. Él es el sumo sacerdote, pero no estamos viendo según el orden de Leví o de Aarón, sino el orden de Melquisedec. Él es el rey, también sacerdotal. Vamos a ver más adelante que él es el profeta en los domingos pasados, en los domingos que vienen, perdón. Ese ministerio, ¿por qué no servía ese ministerio, podríamos decir, de muerte? Del pacto mosaico, sacerdote levítico, porque no podíamos, esa expiación de toros y de machos cabríos no podían quitar el pecado. Tenía que existir un sacerdocio superior para eso, y eso era Cristo, que apuntaba a Cristo. Y él solamente que puede interceder. Otros sacerdotes no que van a interceder. Ustedes conocen que él tenía que lavarse sus ropitas, ponerse una ropa interior así para que no se le vea sus cosas. Cuenta la historia, no sé si es verdad, porque yo nunca la vi en la Biblia, de verdad digo, nunca la vi en la Biblia, pero dice que lo ataban y por si él llegaba a morir lo sacaban con la soguita. Yo no lo leí en la Biblia, cuentan algunos, pero no era algo así, cualquier cosa. Los hijos, creo que de Aarón fue que los creo en número 11, por ahí que el Señor los mata para hacer fuego extraño. No cualquiera podía hacer eso. Los hijos de Elí, los otros también mueren. Entonces, fíjese, eran pecadores, hombres pecadores, incluso los que hacían ellos, sacrificio por ellos, por su familia, sacrificio por el pueblo, continuamente sacrificio, que no podían quitar el pecado. Ahora este es un sacrificio, un sacerdocio superior, porque él sí pudo, el Señor con una ofrenda nada más quitó.
Él intercede por nosotros. ¿Sí? Y este va a decir el beneficio que tenemos por medio del Señor Jesucristo, ¿no? Que Él... Ahora, fíjese, voy a tocar por arriba, porque no me voy a profundizar mucho, por arriba nada más. Eso es un poco el ministerio del sacerdocio, que ya lo vamos a ver más adelante en otros domingos. Lo que voy a tocar ahora por arriba es el oficio de profeta, por arriba. No se preocupe que no voy a profundizar. Deuteronomio 18, 15 al 18, ahí, si yo lo leo todo no voy a terminar, pero dice el Señor tu Dios levantará un profeta como ya entre vosotros, y da la profecía que es largo, así que no voy a profundizar. Pero se promete un profeta, acuérdense que en esa época estaba Moisés, en la época de Moisés, pero que se llamaba el profeta del Antiguo Testamento, pero también prometió por medio de él que iba a venir otro profeta. Esta materia es larga de explicarla, así que no la podría desarrollar ahora en grande, explayarme un poco, pero se esperaba un profeta. Ustedes lo ven a lo largo de la Biblia. Yo voy a hablar con mis palabras para que se puedan entender. Con el mismo libro de Juan, la samaritana dice, que esperamos un Mesías, Él nos enseñará, nos dirá todas las cosas. ¿Qué estaban esperando? Ellos sabían que iba a venir un Mesías, un profeta, que iba a venir un bichito que volaba. Entonces ya se estaba esperando la llegada de un profeta, de un Mesías. En Juan 3, 31, 34 también es largo, pero yo voy a mostrar una parte nada más, cuando dice, porque Él, Dios, ha enviado y habla o dice o pronuncia las palabras de Dios. Porque el Espíritu, no sé qué se da, el Espíritu sin medida. Vemos que Cristo cuando vino, ¿qué hizo? Él hablaba todo lo que el Padre le decía, no la palabra que se le escribía. Entonces, Él es el profeta. A ver, lo voy a decir con mis palabras porque es muy largo de explicarlo, pero quiero que entienda esto. ¿Usted entendió por qué necesita el ministerio sacerdotal de Cristo? Está muerto en delito y pecado, necesita un mediador, necesita alguien que interceda por usted, que haya el sacrificio. Ahora, ¿por qué necesita profeta? ¿Por qué esto? Yo le voy a hablar con mis palabras. El hombre está muerto en delito y pecado. Cuando venimos no entendemos nada de esto de la Biblia. Necesitamos a alguien que nos predique. Espero que no lo tomen mal la palabra que voy a usar. Que profetice. Creo que en 1 Corintios 14:3 dice que si alguno profetiza, que sorte algo de acuerdo a las escrituras, algo así que tal. Cuando hablamos conforme a las escrituras, bueno, Jesucristo es el único que nos puede mostrar al Padre, el único que nos revela las escrituras, lo hace hay una parte que no me acuerdo cuál es, pero que es la palabra que hace es exegesis. Él estuvo con el Padre y solamente Él puede mostrarnos al Padre. Los demás profetas venían así y decían una palabra que repetía, así dice el Señor, dice, y nada más. ¿A usted lo ha escuchado hablar a Cristo? No es que decía así dice el Señor y se iba con sus sandalias de nuevo. Usted lo escuchaba hablar y hablaba natural. Como una persona que maneja así, tiene relación con el Señor. El profeta venía y decía, así dice el Señor, tal, y se iban. ¿Cómo? ¿Un mensaje? Sí, pero a él lo escuché hablar, fíjese, creo que en Juan 7:16, y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Lo veían como un profeta a él. La mujer, creo que esa de la samaritana, también lo veían a él. Creo que uno de ellos también, no me acuerdo no me acuerdo cuál era el nombre, de Felipe, uno de ellos estaba Natanael. Dice, hemos hallado a aquel que habla las escrituras, que iba a venir. Se esperaba que iba a venir un profeta. Ellos estaban esperando la venida. Entonces es importante que podamos entender lo que el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquel que vamos a decir que no cree lo que el Señor ha profetizado o lo que ha dicho, dice, no tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es el que nos comunica el mensaje de Dios, el profeta. ¿Quién es? Entonces el que no cree al Hijo, sí, no tiene vida eterna. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque Él viene y profetiza y nos dice las cosas
que el Padre, en las que se agrada y en las que no se agrada. Y entonces es importante, aquel que no le cree a Cristo lo que Él le ha venido a decir, Él no era un profeta como los demás profetas, Él es el profeta. Entonces es importante entender eso. Y la ira de Dios permanece sobre esa persona, aquellos que no creen el ministerio, lo que Él vino y dijo. Hoy no andamos diciendo profecías y cosas, Dios me dijo, tenemos las escrituras, que guiada por el Espíritu Santo, Él nos va a decir las que nosotros nos van mostrando y nos van revelando a medida que Él quiera, ¿no? Pero tenemos las escrituras para que Él nos ilumina, ¿sí? En ese sentido, para que podamos entender. Entonces es importante. Y las escrituras hablaban, vamos a decir, lo que decían de Deuteronomio 18, 15 al 18, que se esperaba lo que había dicho Moisés, que se iba a levantar un profeta como yo entre vosotros. Entonces, y ustedes ven en Juan 1:45, que cuando está Felipe y lo encuentran a él, y él le dice, hemos encontrado aquel a quien Moisés en la ley también los profetas escribieron. Entonces vemos que se esperaba aquel profeta que dice Felipe a Natanael, que está escrito de él. Hemos hallado. ¿Quién es ese profeta que se ha anunciado? Por si eso no lo convence, el Señor Jesucristo mismo, en una parte, creo que es en Lucas 24:44, donde dice que Moisés y en la ley, en los profetas, se escribieron de él, o se escribió de mí. ¿Se acuerda cuando van camino a Maús, que algo así? Y el Señor Jesucristo le dice que en la ley, en los profetas, estaba escrito sobre él. Y Moisés, él era aquel que iba a venir y vino. En otra parte, en Juan 5:46, dice así, hablando, porque si creyeres a Moisés, me creería a mí, porque de mí hablaba, dice. Y en Lucas 24:44 lo mismo, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas en los salmos. Entonces se esperaba también esta venida acuérdense, ellos estaban esperando el profeta, estaban esperando el rey, estaban esperando el profeta, el rey y el sacerdote del nuevo templo, todo. Lo que no entendían es que esos tres oficios, o sea, todo eso iba a estar en Cristo. En esa época era algo imposible de poder entrar en la mente de uno de ellos. Pero Cristo iba a cumplió y cumple estos tres oficios. Entonces es importante que podríamos hablar más sobre esto. Ahora, ¿por qué necesita el profeta usted si no está en Cristo? Bueno, y la idea es esto. Usted está muerto en delito y pecado. La Biblia dice en 1 Corintios, creo que 2:14, dice que el hombre natural, una persona que no ha sido regenerada, no puede entender las cosas espirituales. Incluso usted como cristiano, como cristiana, muchas veces le cuesta entender. Pero ¿qué sucede? El Espíritu Santo utiliza a veces una escritura, un sermón, un ministro, un hermano, alguien, o algún libro de sana doctrina, lo que sea, pero es el Espíritu Santo que utiliza la palabra misma para, vamos a decir, que usted entienda. Entonces, ¿qué sucede? Cristo sigue ejerciendo ese oficio de profeta. Él nos sigue revelando la palabra del Señor, que para nosotros a veces incluso está. Usted no puede decir que hace un año tenía el mismo conocimiento que tiene hoy. ¿Por qué? Porque a medida que él le sigue enseñando, por lo que sea, puede ser por el pastor, puede ser por un hermano, una hermana, el cabeza del hogar, el que sea, pero está el espíritu de él, él está enseñando y por medio del Espíritu Santo, él es el profeta y él sigue actuando todavía. Ahora Cristo Rey, vamos a decir por arriba, no lo voy a tocar, ya sabe por qué, porque ya lo vimos creo que era en el pacto davídico. ¿Se acuerda cuando vimos el cumplimiento de Cristo del pacto davídico? Bueno, ahí toda una serie casi de 2 horas hablando sobre el pacto davídico, que Cristo lo cumplió. Así que no me voy a frenar y lo voy a pasar por alto. De Cristo el mediador, o sea, estamos viendo. Ahora vamos a ver de Cristo el Salvador. ¿Qué es lo que habla? Todo esto es el punto número 1 que estoy viendo de la confesión, el punto solamente 1. De Cristo el Salvador. ¿Qué es esto? O sea, del Salvador. ¿Salvador de qué? ¿De qué necesito ser salvo? Yo tengo dinero, estoy todo bien, estoy en una buena posición. ¿De qué puedo llegar a tener? Bueno, usted tiene que tener
de la ira de Dios. Dios está enojado, Dios está airado. Como dice el progreso peregrino, está en la ciudad de destrucción. Entonces, ¿de qué necesito que me salven? ¿De qué necesito que me rescaten? De Dios mismo necesita que lo rescaten. Dios está enojado, Dios está airado con usted si no está en Cristo. Quizás si no está en Cristo ahora porque no le ve, dice, creo que no me acuerdo si Eclesiastés, el impío sigue actuando como si no pasa nada, porque no ve castigo pronto. ¿Sabe por qué no ve castigo pronto? Explíqueme un segundo. ¿Sabe por qué no ve castigo? Porque Dios ha establecido un día para jugar. No cuando usted quiere y dígale lo que quiera decir, le insulte, levante el puño para... Dios no tiene eterna paciencia. No le importa. Dios ha establecido un día. Entonces es importante. Hoy es un tiempo de gracia, donde después dice Mateo 1:21, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué es? Y Mateo 1:21 dice, y dará a luz a un hijo, y escuche, y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Usted necesita que sea salvado, rescatado. Dios está airado con usted. ¿Por qué? Por la causa de sus pecados. Aunque usted crea que está libre, está preso, está yendo preso y está haciendo las cosas que Satanás quiere que haga. No, aunque usted crea que está libre, no está libre. Juan 8 dice, y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es Cristo. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Y Él es el único que lo puede salvar. Él es el único que lo puede rescatar. Usted no puede. Usted está tirado ahí. No me acuerdo qué escritor, no me acuerdo qué dijo. No me lo acuerdo bien qué era qué escritor, un puritano. Usted está tirado ahí, no puede salir. Está como por ese peregrino en el fango ahí, a menos que usted grite, como Salmo 121, auxilio, auxilio, y venga auxilio y le extienda la mano, usted no va a salir. No puede, necesita la misericordia, se necesita al Señor Jesucristo que lo rescate, que lo salve, que lo redima, que haga expiación por su pecado, que haga propiciación. Necesita al Salvador, y para eso vino Cristo. Él hizo la propiciación, que es la ira de Dios cayó sobre él fue propicio, se puso en medio. Yo no tengo, soy malo para los ejemplos de familia porque no he gozado de eso. Pero conozco hermanos o hermanas que por ser mayor le cayó el peso de la ley de papá y mamá. Y dice, yo tengo que pagar, ¿y por qué? Si yo, vos sos la más grande. ¡Tomá! ¡Oh! Dice, no, ¿usted recibió con gozo eso? No, yo por qué. Y lo otro, y si las habían mandado de verdad los chiquitos. Cristo no fue así. Él dice que de verdad fue, porque cuando hablamos de esto de la subordinación, que no los quiero aburrir, es como que el Padre lo manda obligado a Cristo y Cristo baja la cabeza y dice, y bueno, no me queda. No es así. Él puso, él soportó todo con gozo, viendo eso. ¿De qué? De que el momento ya para ir cerrando y mostrar, para que usted goce de esa herencia. No es que, yo no lo sufrí, pero si usted fue un hermano o una hermana y le tocó pagar la carga de la maldad de lo que hizo su hermano o su hermana, me va a entender, porque yo no lo entiendo porque no tuve hermano. Pero si le tocó llevar el cinto o lo que sea, por cada cosa va a entender. Y quizás no lo llevó con gozo esa disciplina que le pusieron a cargo, pero Cristo sí. Porque si Cristo se hubiera rezongado, hubiera tenido un pensamiento de decir, por estos sucios, así, pecadores, viles, que están así, yo tengo que llevar esto, que sea Satanás vino y le dijo, por esto vas a morir, mira cómo vas a pecar de nuevo, te van a volver, acá dentro de un rato yo te lo voy a pedir, es más, te lo pido ahora a Pedro, te lo voy a zarandear y te va a maldecir, vas a ver. Cristo fue y lo perdonó. Hoy mucho, él intercede, perdona. Ustedes fíjense, cayó, perdonó y Cristo fue y le dijo, y no solo eso, que lo perdonó, que le dijo, pastorea mis ovejas. Entonces, fíjese el amor grande que ha tenido Cristo y tiene por nosotros.
¿Mm? Entonces, Él es el Salvador. Escuche bien, dice Hebreo, en Romanos 13, que fuimos salvados, estamos siendo salvados. No sé si se acuerda, creo que se acuerda de ese texto, Romanos 13, ¿no? Yo no me lo acuerdo, porque creo que es Romanos 13. eh, Yo no me acuerdo, pero si ustedes se lo acuerdan, Romanos 13, 11 por ahí, o 12, y esto conociendo el tiempo de la cerca de nuestra. Sí, acá está, sí, Romanos 13, 11. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Está hablando cristiano. Porque ahora está más cerca, escuche, de nosotros nuestra salvación de cuando creímos. Ya somos salvos, pero estamos siendo salvados. Está más cerca cada día. Sí, fuimos justificados, pero todavía estamos siendo lavados, todavía estamos siendo rescatados de muchas de nuestras cosas. ¿Usted sigue pecando el pecado que hacía hace 2 años? 3, quizás no. ¿Por qué? Porque continuamente le está cortando, le está podando, le está salvando, le está rescatando, le está sacando continuamente de ahí. Incluso a nosotros como cristianos, y si no es cristiano, usted necesita que salve su alma, vaya, pida perdón a Cristo, suplique, clame. Hay un tiempo de un juicio que vamos a ver dentro de un rato. Cristo es la cabeza. ¿Qué es esto de la cabeza? ¿Usted ha visto un cuerpo sin cabeza alguna vez? No, ¿no? ¿Qué pasa cuando le cortan la cabeza? Yo tengo anécdotas feas que pueden lastimar, incluso si usted la está viendo por video. Una vez pasó un temporal acá y una chapa voló bueno, y pasó algo, ¿no? La persona murió. O cuando usted tiene animalitos y un animalito en la pollería, generalmente le cortan el cuellito al animalito, muere. Un cuerpo, bueno, la iglesia no puede existir sin la cabeza. Cristo es la cabeza, nuestra cabeza federal. No hay una iglesia sin cabeza, sea así. Cristo es la cabeza. Ahora cuando hablamos de cabeza, ¿qué es? Bueno, no me da tiempo de explicar. La palabra cabeza en el griego, koinés, que palé, ahí. ¿Qué significaría? Bueno, podríamos decir, sacando lo que significa en el sentido literal, vamos a decir lo que da vida, pero tiene la idea, vamos a decir, de que está a cargo el jefe, el supremo, el que tiene la autoridad, el poder, aquel que puede, el que gobierna, el que rige. En ese sentido, Cristo está reinando, Cristo está gobernando, es el que está haciendo eso como cabeza, como se dice en la Biblia. Entonces es importante poder entender esto. Ahora, ¿lo hace cómo lo hace? Bueno, la palabra, su Santo Espíritu. Bueno, sabemos cuando veamos la materia de eclesiología vamos a ver el gobierno eclesiástico también que creemos nosotros. Lo hace. Entonces es importante que podamos entender, pero la Biblia está llena de textos, yo no me da tiempo de hablar, donde el Señor lo puso sobre todas las cosas, debajo de sus pies, lo entregó como cabeza sobre todas las cosas, Él está reinando. En Mateo 26, también 64, dice, tú le has dicho, dice que... yo estoy tratando de abreviar. No está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, viviendo en las nubes, dice. Y bueno, que Él está reinando. Y escuchen, importante, cuando hablamos de esto de cabeza, que Él está gobernando, está reinando, no está hablando de un milenio futuro, Él está ahora está reinando. Y no solamente en el cielo, acá en la iglesia, dice que todos los reyes que están, hablando de como Cristo como cabeza, están sujetos, es más, Él lo puso, Romanos 13:1 dice, sométanse a toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios que por Dios han sido establecidas. Cuando hablamos de cabeza, vamos a decir, muchos creen que solamente Cristo está sentado allá cuando vemos el pacto davídico, y ya está, no, está acá, incluso cada autoridad, cada cosa que está poniendo, está siendo establecida por el Señor. Entonces es importante que podamos entender esta parte. Yo tratando de cortar lo que más puedo sobre esto para ir apurándome por cuestiones de tiempo. Saqué parte de una hojita. Pero es importante que podamos entender eso, que Cristo es el cabeza de la iglesia, que Cristo está reinando. En Mateo 28, versículo 18 dice así, Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No solo en el cielo, como dirían algunos, no, en la tierra también están
reinando. Y esto es lo que yo me adelanté para pasar, porque esto ya le dije, estoy tocando por arriba nada más, no estoy profundizando sobre esto. Y voy a leer un último texto y ya voy a pasar a otra parte. En Daniel 2.21, hablando sobre esto, de que él está como cabeza, dice así: Él muda los tiempos, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Entonces, él es el cabeza que está reinando en todas partes, no solamente en el cielo, en la iglesia, sino en todos los lugares. Él pone, quita reyes, cada cosa que está sucediendo. Nadie se está manejando solo por manejar. Y ahora llegué a la parte que quería hablar. He pasado algunos pensamientos y comentarios de John Hill, un pastor, hablando sobre cabeza por cuestiones del tiempo. Quiero adentrarme en esta parte. Cristo es el heredero. Bueno, espero que se pueda entender porque yo ya hablé en los, creo que todos esos sermones sobre el pacto abrámico. Y en Hebreos 1, ya que estoy en Hebreo, lo voy a leer literal. Versículo 1 y 2 dice así: En estos 3 días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es el heredero. ¿Se acuerdan cuando yo estuve hablando de las promesas que se le hizo a Abraham? Habían ciertas promesas en el pacto davídico, si él cumplía, en el Salmo 2, que le iba a dar todas las cosas. Bueno, que Abraham, bueno, de la simiente, hablando de Cristo. Bueno, por arriba no me voy a tocar. Esta promesa, acuérdense que se la había dado a Abraham, que iba a ser cumplida por Cristo en Romanos 4.13, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, escuche, la promesa de que sería heredero del mundo. Se le había dado a Abraham, ¿se acuerdan del pacto abrámico? Después íbamos a ver cómo iba a ser. Bueno, porque él la iba a cumplir Cristo. Estamos hablando ahora de Cristo es el heredero. Entonces, cuando Cristo cumple todo esto que estuvimos viendo en el nuevo pacto el domingo pasado, ¿qué sucede? Él es el heredero. Él es el heredero. En Gálatas 3, versículo creo 26, dice, ahora a Abraham fueron hechas las promesas, esa que leí yo en Romanos 4.13. Pero en Gálatas 3 dice, ahora a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces Cristo, con esos 2 textos va a bastar. Para mostrar que Cristo, como dice Hebreo 1.2, en estos últimos días se nos ha hablado por su Hijo, quien se nos nombró como heredero. Cristo es el heredero de todo, todas las cosas. Él cumplió este pacto y Él ha heredado todas las promesas. En Él están el sí y en el amén están todas las promesas en Cristo. Ahora, escuche, acá viene, no sé si decirle, la buena noticia del Evangelio. En Él, imagínense, Él es el heredero de todas las cosas en el sentido espiritual. Ahora escuche, a ver si lo tengo, no lo tengo, qué lástima. Sí, acá lo tengo más o menos, pero a ver si lo puedo leer. En Gálatas 3.29 dice así: y si vosotros sois de Cristo, escuche, ciertamente el linaje de Abraham soy, linaje será de esa promesa. ¿Y qué más dice? Y heredero según la promesa. Esto causa desgozo solamente para aquellos que son hijos e hijas de Cristo. Usted, cuando vimos la otra vez el año pasado, de ese testamento que cuando muere, y bueno, usted ha heredado, como dice creo que Efesios 1, que ¿no? Somos bendecidos con toda riqueza espiritual. Entonces, nosotros tenemos esa herencia, por estar en Cristo. Por estar en Cristo tenemos esa promesa, todo lo que se le ha prometido a Cristo. Nosotros somos sus hermanos. Tenemos esa promesa, tenemos esa riqueza. Gálatas 4.7, así que ya no eres un esclavo, usted no es más esclavo, aunque parezca que está acá.
sino un hijo. Y si no eres un hijo, eres un heredero de Dios. Gálatas 4:7. Usted es un heredero de Dios. Yo cuando estoy mal, perdón que ya termino, me pongo a pensar siempre en lo que fui, en lo que no soy, en lo que me gustaría llegar a ser. ¿Sabe por qué? Porque lo miro así y lo miro a él y bajo la cabeza porque digo, ninguno, ni usted ni yo vamos a ser como él porque él es el Señor. Pero me afianzo de las promesas y que él ha prometido. Y porque usted prometió, digo, usted prometió, usted no miente. Entonces, en él tenemos toda esa promesa. Entonces, por eso esta doctrina de Cristo, la persona de Cristo, la obra de Cristo, la que a mí me hace cobrar fuerza como esperanzado, porque en mí no hay nada bueno. En esto, él dice, él cumplió, en él está. Y entonces en eso yo me aferro, en Colosenses 1:15, que el otro domingo voy a hablar más, pero dice, en el cual es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, dice así. ¿Qué es ese primogénito? La palabra, ya el domingo que viene hablamos un poco más, primogénito. No es como el testigo que dice que fue el primero creado. La palabra es prototocos, ahí es la primacía, la autoridad, la preeminencia que tiene él sobre todas las cosas. Y si usted está en él, no es él por supuesto, pero usted está en él, usted está sentado en los lugares con él. Acá no hay Satanás, el pecado lo puede matar, un virus lo puede matar si quiere, lo que quiera. Pero nada nos va a separar, porque las promesas, usted está en Cristo. Quizás era joven, yo también fui joven en una época, pensé que iba a vivir para siempre. Me salen canas, me estoy poniendo viejo, no me puedo mover como antes. Pero mi hombre interior se ha fortalecido. Y no soy el que muchos han conocido, y tampoco soy el que tendría que ser. Pero sí he crecido y me he afianzado en esto, porque esto a mí me da la seguridad de que el día que yo parta, estoy seguro de porque Él ha prometido una herencia. Quizás usted no tiene todas las cosas, quizás usted sufre y tiene pecado que yo no tengo. Quiere tener una mejor vida, un mejor estudio, una mejor casa, que son lícitas, claro que son lícitas. Pero acá tiene una herencia superior, mejor promesa que la que este mundo caído le puede dar. Una herencia donde yo no me la puedo imaginar. Los animalitos caminando y cosas que dice la Biblia, que todo va a estar bien, no va a haber pecado. Así que voy a ir cerrando con esto, porque el tiempo se me ha acabado. Y escuchen, voy a dejar una parte de lo que es la semilla de Cristo. Y voy a cerrar con la parte que dice la confesión, que solamente aunque a usted le sorprenda de punto 1. Voy a cerrar con que Cristo es el juez que aparece ahí. Mire, Dios quiera que el Espíritu Santo le pueda dar convicción de pecado. Ninguno de nosotros podemos abrirle la mente y hacerle creer ni nada. Yo solamente puedo hablar y el Espíritu Santo soplar y darle vida. Y espero que lo que voy a decir ahora para cerrar el Espíritu Santo le puede abrir entendimiento si usted no tiene a Cristo. Si no está dentro del nuevo pacto. Si no ha nacido de nuevo. Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo, en Hechos 17:30 al 31, dice que en los tiempos que usted estaba sin ignorancia, no conocía todas estas cosas sobre el Evangelio, Dios lo pasó por alto. Pero ahora usted no puede decir que no conozco esto. Dios no le pide, ¿podés aceptar a mi hijo en tu corazón? Dios dice que ordena, manda a todas las personas a que se arrepientan, no que deje de pecar, sino que entienda su condición pecaminosa y que ¿qué? Se arrepienta. ¿Por qué? Porque Él ha fijado un día, dice el versículo 31 de Hechos 30 y 31, dice, ¿qué día?
en que va a juzgar al mundo con justicia por un hombre a quien ha designado. Mismo que estamos viendo el oficio de Dios, que Dios lo haya, yo puse la ordenación de Jesucristo en el propósito eterno, el sermón. Bueno, Él lo ha designado y de esto ha dado seguridad a todos de haberlo resucitado entre los muertos. Si usted no se ha afianzado por la fe de Cristo, dice la Biblia que va a ser resucitado, pero para un juicio. Y Daniel dice que unos se van a levantar para un gozo, cuando se levanten y van a estar contentos. Y otros se van a levantar para un juicio. Y muchas de estas doctrinas muchos no lo creen. ¿Saben qué andan diciendo por ahí últimamente en los medios? En Facebook, otro lado, que el infierno no existe. Yo conozco un pastor muy conocido que era de sana doctrina, no sé si era pastor, terminó negando el infierno, que no existe el infierno. La Biblia nos habla de un lago de fuego, de un castigo eterno, no como el testigo de Jehová que dice que te tira ahí y te destruye y ya está. No, has ofendido a un Dios eterno, por lo tanto hay un castigo eterno. Y así usted no es que tiene vida por un momento, usted tiene vida eterna. El problema es dónde va a pasar la vida. Esa es la eternidad. Y Dios es el único, vamos a decir, que juzga. Ahora le hago esta pregunta: si Dios es el único que juzga, o como no entendían esto los fariseos, decían, ¿cómo tú puedes perdonar? ¿Por qué? Porque ¿quién puede perdonar nada más? Dios. Y Jesucristo dice, levántate, toma tu lecho y anda. Dice, ¿qué es más fácil, perdonar o decir? Bueno, porque él con esas palabras está diciendo que era Dios. Ahora, fíjese, ¿quién es el que puede juzgar? No me juzga que solamente Dios juzga. Ahora que está diciendo la palabra, creo que en Juan 5, 28, 29 también habla de que Señor Jesucristo, ahora Él es Dios mismo, Él está sentado, sentado significa reinando, ¿no? Entonces, Él es el que va a juzgar, ha establecido un día donde que no solamente, fíjese, usted lo puede tener, si no está en Cristo, me está escuchando, o como Salvador, o como juez. El Señor le abre al corazón, de verdad. Algún día el Señor va a descender. Y si sabía, ¿quién es el que viene manchando su vestido? ¿Usted cree el domingo pasado, el domingo que viene, voy a hablar de una falsa doctrina que dice que Dios es amor y que aunque sí Dios es amor? Vamos a ver, pero ¿por qué se encarnó Dios? ¿Por qué vino? ¿Para qué? Entonces vamos a ver un poco de eso. Pero Jesucristo va a venir a juzgar. Juan 5, versículos 22 y 23 dice, el Padre no juzga a nadie. Escuche, pero ha dado todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Quien no honra al Hijo no honra al Padre. El Padre le ha dado ¿qué? Todo juicio al Hijo. Él va a venir a juzgar. Usted está muerto en delirio y pecado. Necesita ser justificado. Necesita que esos pecados y todo lo que ha hecho sean pagados. Y solamente en la cruz se pagaron. La justicia se encontró ahí, la ira de Dios, el amor de Dios. Por medio de Jesucristo es el único mediador, el único fiador que puede usted estar tranquilo. Y ese día vendrá algún día. Las personas no es que vamos a decir que van a ser condenadas, no. La Biblia dice en Juan, creo 3, 18 y 36, dice que usted ya está condenado, que la ira de Dios ya está sobre usted. Léalo Juan 3, 18 y 36. No solamente el 16, sino el 18 y el 36. A muchos les gusta el 16, porque Dios tanto amó al mundo que entregó su mamá para estar. Lea el 18 y el 36 que dice que la ira de Dios está con usted, que usted está bajo condenación. Hoy puede ser libre, hoy puede golpear el martillo y el Señor se ha suelto. ¿Por qué? Porque viniste a Cristo. No, porque Cristo, mi Hijo, cumplió, fue el mediador, el que va a interceder. Hoy es un tiempo de gracia. Entonces es importante. Mateo 25, del 34 dice, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes, los que son bendecidos por mi Padre,
y en el reino preparado de ustedes ante la fundación del mundo. Y a otros que están a la izquierda dice que ellos van a ser juzgados. Ellos le dicen en el versículo 41, le dice, y le diré a los que están a la izquierda, apártense de mí, maldito, y escuche, y aquellos que no creen en esta doctrina, al fuego eterno, preparado para el diablo. Se puede burlar lo que quiera, pero Dios dice que hay un fuego, donde va a gritar y va a ser consumido por los siglos. Todos aquellos que se han burlado de Dios. Horrenda cosa caer en la mano de un Dios airado. Horrenda cosa. Pero Dios también dice que Dios ha entregado a su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él y venga arrepintiéndose de que es un pecador, no que deje de pecar, porque eso serían obras, que venga con un arrepentimiento porque su vida, y vaya y pida perdón por su vida y confíe que es la justicia que ha provisto. Dios demanda justicia, pero Dios provee esa justicia en Cristo, como dice el Romano. Y aquellos que no quieren, en 2 Tesalonicenses 1:9 dice, sufrirán castigo de destrucción eterna. Tesalonicenses, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles, con su poder, y llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Personas que no quisieron el Evangelio, no me importa ir al infierno, no. Dios dice, sí, vas a ir donde querés, donde siempre quisiste ir, donde siempre querías estar, lejos de mí. Amado, no es una doctrina para que tengas miedos. El miedo no le va a salvar. El temor de Dios sí, un temor y un respeto hacia Él. Espero que todas estas cosas, aquellos que no están en Cristo, que puedan estar orando que en un tiempo de gracia. Aquellos que estamos en Jesucristo, que podamos entender esta serie que estamos empezando sobre la cristología, sobre quién es Cristo y cuál es su obra, qué vino a hacer Cristo por nosotros. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, estamos frente al trono de la gracia para agradecerle, Señor, porque nos ha permitido ver, Señor, esta doctrina sobre su Hijo amado, sobre quién es Él, Señor. Ayúdenos a poder apreciar, a poder entender, Señor, el oficio, Señor, de sacerdote, de profeta y de rey, Señor, de todo lo que ha hecho por nosotros, de la herencia que ha ganado por nosotros, Señor. Ahora le agradecemos, Señor, le pido por las almas que de verdad, Señor, no han venido, aquellas personas que están orando, Señor, por sus familiares, sus hermanos, sus padres, sus madres, y aquellos que tienen ellos, Señor, y por los vecinos, Señor, aquellos que faltan, Señor, ayúdenos, Señor, a estar haciendo, aunque nosotros hay un solo mediador, que podamos estar haciendo, Señor, orando al sumo sacerdote, a Cristo, Señor, y estar intercediendo de una forma, orando, llevando al trono de la gracia por esas personas, Señor, que están muertas en delito y pecado, Señor. Pedimos todo esto en nombre del Señor Jesucristo, como siempre decimos. Amén. Amén.